Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Anelisa Iparraguirre, soy miembro de la comisión organizadora y tengo el honor de moderar este panel, Jurisdicción en materia de criptoactivos, con colegas que también son amigos. Así que bueno, voy a proceder a presentarlos. Por la izquierda, Ariel Aguinsky, abogado, especialista en Derecho Informático de la UBA, diplomado en Blockchain y Tecnologías Disruptivas, Massachusetts Institute of Technology, diplomado en Blockchain, Criptoactivos y Smart Contracts, Universidad Complutense de Madrid, director de la Comisión de Derecho Informático ADF, director del Instituto de Derecho y Tecnología CAL, Colegio de Abogados, Avellaneda Lanús, autor de publicaciones relacionadas con Derecho y Tecnología, abogado litigante. En el medio lo tenemos al doctor Marco Salt, abogado especializado en asuntos penales, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, director del posgrado sobre Crimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Maestría en Derecho Informático de la Universidad de Buenos Aires, consultor del Consejo de Europa y otros organismos nacionales e internacionales en proyectos vinculados a la problemática de los delitos informáticos y obtención de evidencia digital en procesos penales. Elegido miembro del Buró del Comité de la Convención contra la Delincuencia Informática del Consejo de Europa para el periodo 2018-2020, miembro del Comité de Redacción del Segundo Protocolo Adicional de la Convención de Budapest, autor de múltiples libros y artículos sobre la temática. Y acá, a mi derecha, Verónica Noemí Gorrasi, la doctora, abogada de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Empresario y doctorando de la Universidad Austral, coordinadora académica de la Maestría en Derecho Empresario, del Departamento de Derecho de la Empresa y del programa Blockchain e IA en el Derecho Empresario de la Universidad Austral. Profesora adjunta de grado y posgrado de la Universidad Austral, codirectora ejecutiva de la revista de Derecho Comercial y de los Negocios y de la revista Argentina de Derecho Empresario, IJ Editores, asesora jurídica en Derecho Corporativo, concursal, societario y nuevas tecnologías, blockchain, DAOs, criptoactivos y tokenización de pymes y emprendedores. Bueno, en el panel de hoy, como el título lo indica, todo lo que tenga que ver con jurisdicción en materia de criptoactivos se complica un poco porque no hay un anclaje territorial claro. Así que vamos a comenzar con una primera pregunta para el doctor Ariel Aguinsky. ¿Cómo se determina la jurisdicción competente en conflictos que involucran criptoactivos dentro del ecosistema fintech, especialmente cuando las partes operan en distintas jurisdicciones y los servicios se prestan mediante plataformas transnacionales? Bueno, gracias Ana, gracias por invitarme. Todavía no sé qué hago en este panel con estos distinguidos colegas. Gracias a la Universidad Austral y a la Complutense de Madrid, que soy exalumno de las dos. Y bueno, metiéndome en tu pregunta, cuando me convocaste a este panel, sobre todo Marco fue profesor mío, hay asistentes, sí, fue profesor. Hay asistentes que fueron profesores míos, entonces la presión es doble. La idea es cómo puedo hacer para no bajar tanto la vara. Entonces dije, bueno, voy a compartir mi experiencia como abogado litigante de estudio chico, en el cual represento usuarios, que son personas físicas o jurídicas, en reclamos frente a empresas que ofrecen servicios de economía digital, fintech y que operan con activos en blockchain. La experiencia que pude hacer es sobre vulnerabilidades, sobre daños que se provocan por la vulnerabilidad o alguna brecha ocasionada por esa vulnerabilidad en ciberseguridad, en la cual el usuario es el vector, o sea, el vector de ataque se aplica se aplica contra el usuario, pero indirectamente va contra la plataforma. Entonces nos encontramos con un escenario complejo, porque como dijo en la pregunta Ana, blockchain, acá vamos a hablar 2 días enteros de tokenización, doy por hecho que todos saben lo que es blockchain, que todos lo saben lo que es un algoritmo de consenso, smart contract y absolutamente toda la parte lógica que está detrás de eso. Pero en definitiva estamos hablando de código, 0110000, mientras no hablemos de informática cuántica, y prendido apagado, que en realidad es un acto jurídico. Es alguien está transaccionando algo. Alguien tiene la voluntad de transaccionar algo en favor de algo, de alguien. Y el usuario generalmente aplica a estas plataformas con una cláusula de adhesión, con un contrato de adhesión, con una cláusula preestablecida y en forma arbitraria, en la cual
la prórroga de jurisdicción se hace en forma automática y preestablecida a un lugar lejos del domicilio del usuario. Sin ir más lejos, hace un ratito antes de estar acá mientras almorzaba, me llamó un cliente justo con un exchange también, en donde me pongo a mirar los términos y condiciones y era Islas Caimán. Esto claramente dificulta y es una veda al acceso a la justicia, porque el usuario no tiene posibilidad de acceder a la justicia porque existe una notable asimetría financiera, una notable asimetría técnica, informática y de toda índole, sobre todo para ejercer la defensa. Entonces, ¿cómo hacemos para poder recolocar la jurisdicción y que haya una tutela jurisdiccional efectiva? Entonces, la estrategia que empezamos a utilizar frente a este escenario fue invocar el derecho consumidor, reconocido por la Constitución, en el artículo 42, donde coloca al consumidor, que es el usuario de los servicios, como sujeto de preferente tutela. Es decir, le otorga un carácter protectorio, así como el derecho laboral se lo da al trabajador. ¿Para qué? Para equilibrar un poco esa asimetría de la que les venía hablando. Entonces, el usuario tiene ciertas herramientas de protección frente a un contrato de adhesión que lo firma, que en el mejor de los casos ese contrato de adhesión se escrolea hasta el final para que se habilite el botón de aceptar. Pero ese es todo el consentimiento que otorga sin siquiera negociar alguna de las cláusulas. Ya sé que después vamos a hablar de si es consumidor activo o consumidor pasivo. Por lo menos eso es lo que plantea la otra parte. Pero la realidad es que el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor lo que establece es que se consideran nulas las cláusulas de prórroga de jurisdicción en perjuicio del usuario. Recuerden que puede ser persona física o jurídica. Siempre, lo único importante es que sea destinatario final del servicio que están adquiriendo. Entonces, dentro de este esquema, más todo el ordenamiento normativo que trajo la reforma del año 2015, el Código Civil y Comercial, que va en ese sentido, nos hace poder traer la jurisdicción local, ¿no? Eso es más o menos la invocación que hacemos con tutela constitucional y ley de defensa al consumidor. Ahora bien, ¿cómo lo planteamos? Bueno, lo primero que hacemos es encuadrar como consumidor o como usuario al cliente, luego hacemos un sistema de prueba de captación de cliente en territorio nacional y lo planteamos. Y yo quería compartir con ustedes casos puntuales en donde hace muy poquito, hace un mes pasado, sacamos una resolución en el Juzgado Nacional en lo Comercial número 3. Cumplí 40 y la memoria se me empezó a fallar, pero creo que Secretaría 6, en donde nosotros demandamos a un banco digital con sede en Gibraltar, los autos, como son públicos, se pueden decir, es Vicar Carolina contra Sapo Bank y otros, sobre ordinario, en donde lo que hicimos fue hacer este planteo y la Fiscalía de Primera Instancia dictaminó que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, la prórroga de la cláusula de prórroga de jurisdicción invocada por el banco, o por la fintech, o como lo queramos llamar, resulta nula. Por lo tanto, el foro competente es el local, el del domicilio del usuario. En ese mismo sentido, falló adhiriéndose al dictamen el juzgado de primera instancia. Ahora, en este preciso instante, por lo menos ayer a la mañana, estaba en la Fiscalía de Cámara, y lo más probable, si sigue esto, que litiguemos acá. El mismo criterio tenemos en un caso contra Pioneer, que si bien involucra blockchain, el argumento es el mismo. Y lo que sí quería compartir es un fallo que para mí es lo más rico que tuvimos en el año, o en mucho tiempo, que es del juzgado en lo penal económico número 6, a cargo de Marcelo Aguinsky, en donde justamente en el caso Libra, prometo no meterme en el caso, en el caso Libra planteó que hay una cuestión importante que es la deficiencia que puede llegar a tener el ordenamiento jurídico en algunas cuestiones para seguir el criterio de territorialidad tradicional. En casos como en una DeFi o en una plataforma como creo que fue Meteora, tenemos un montón de jurisdicciones involucradas. ¿Cómo hacemos en blockchain con la descentralización que tenemos y la interoperabilidad que hay? Y lo que plantea el juez en su resolución, que si bien se declara incompetente, pero es por una cuestión procesal interna, o ya estaba un juzgado federal a cargo de esa causa, de ese objeto de la causa, es que lo importante a tener en cuenta es el impacto del daño en donde se produce. Es decir, la territorialidad se da
por el lugar donde se produce el daño y el impacto económico que genera. Por lo tanto, damnificados argentinos que consideren que sufrieron el daño en territorio local, el derecho penal tiene que ayornarse y tiene que buscar un criterio funcional a esa territorialidad para poder otorgar verdadera tutela. Porque si no, estaríamos frente a una, como dijimos al principio, si bien es en materia penal, estaríamos frente a una denegación de justicia, aunque los abogados defensores traten de decir otra cosa. Antes de que se nos termine el tiempo de él, le hago una pregunta rápida, ¿puede ser? 3 minutos. Bien. ¿Cuál es el fundamento jurídico de las plataformas de las fintech para rechazar justamente el planteo de llevarlo a la jurisdicción local? A contrario censo lo planteamos nosotros, pero sí, de hecho los dos planteos que tuvimos en contra, uno ya está resuelto, es invocar normas de derecho internacional privado, lo que parece lógico, pero tratando de sacar el carácter de usuario amparado por el régimen tutelar de defensa del consumidor en el rol de consumidor activo, de usuario activo. Es, por ejemplo, si yo voy al Sogras de Miami a comprar un traje y el traje viene defectuoso, yo me trasladé a Miami a sabiendas de eso. Bueno, el argumento de la contraria es, ustedes están contratando una plataforma internacional a sabiendas de que la plataforma tiene su asiento en otra parte del mundo y que también es un servicio internacional descentralizado el blockchain, ¿no? Entonces, como nosotros contratamos el traslado fue que en realidad, obviamente lo negamos, ¿no? Por contrario imperio, pero en realidad no, consideramos que es un usuario pasivo, un consumidor pasivo, porque en realidad hoy hay un desdibujamiento de la frontera y hay algo que no dije en la primera parte, que es el consumidor digital. El consumidor digital no se le puede dar el mismo tratamiento que el consumidor físico, porque realmente es un consumidor hipervulnerable frente a una estructura enorme de una y resaltando esa simetría técnica y financiera que existe. Entonces, lo que nosotros notamos es que en todas estas... ¿Hay alguien de Binance acá? ¿No? No, no, alguien que represente a Binance. No lo va a ¿No? decir. No, no, nos vemos dentro de poco. Que te quiere correr para nada una Es que en realidad estoy buscando jurisdicción porque todavía no se adaptaron, pero ya está. no está acá, ¿no? Acá Constitución Domicilio. No, fíjense que, por ejemplo, Binance hace publicidad como sponsor de la selección nacional. La mayoría de las exchanges grandes segmentan su publicidad a través de marketing digital en redes sociales, orientándolo geográficamente a consumidores de Argentina. Entonces, lo que están haciendo es poner a disposición del usuario argentino la oferta. No es que yo me estoy trasladando a Gibraltar para consumir su servicio, o creo que está en Isla Caimán o en Salvador ahora, el otro exchange para... necesito que esté en Buenos Aires, pero si no, lo resolveremos. Tendría que registrar. Todavía no sabe. Está registrado. Bueno, vamos a tener que indagar un poquito esta semana antes de pedir la mediación. Bueno, después compartimos. Bueno, la realidad es esa. En realidad lo que nosotros detectamos es que hay una oferta del servicio en el territorio nacional que para nosotros habilita encuadrar al usuario como un consumidor pasivo o un usuario pasivo digno de la protección tutelar constitucional de preferente tutela. Ahí está. Bueno, gracias. No sé si respondí Excelente. la pregunta. Bueno, ahora vamos a pasar al ámbito penal, donde la cuestión se complejiza, porque cuando necesitamos investigar un delito con criptoactivos, muchas veces los datos están ubicados en servidores que se encuentran en diferentes jurisdicciones, cada uno con sus propias reglas, con sus propios criterios de colaboración. Por eso le vamos a preguntar al doctor Salt, ¿cuáles son los desafíos que se presentan para la obtención de datos transfronterizos en causas penales, especialmente cuando se trata de criptoactivos? Bueno, buenas tardes. Primero agradecimiento a todos y hacer una aclaración. Los abogados penalistas y los penalistas desde un punto de vista académico somos más básicos. Él dice que fueron, pero son mucho, en serio, piensen que nosotros nos formamos en el amato AB, digamos. Así se estudiaba derecho penal y era amato B y cómo probamos que amato AB. Todo esto se hizo muchísimo más complejo. Y yo creo que una primera reflexión que quiero hacer, en principio no podemos agotar el tema porque me acaban de avisar que eran 9 minutos, yo había leído 90.
Pero bueno, pero por eso voy a pedir un tiempo de descuento por ese motivo. No, es imposible agotar el tema, entonces mi idea hoy es por lo menos dejar algunos ítems marcados de problemáticas que todavía no tienen resolución y algunas que sí la tienen, porque se está avanzando un poco. Primera aclaración, mundo cripto. De la misma manera le podría sumar también mundo de datos provenientes de la inteligencia artificial, proveedores de servicios de inteligencia artificial. ¿Son nuevos problemas o son en realidad una variante de problemas que ya teníamos con la evidencia digital en general? Es un primer tema a analizar, porque el desafío que planteó a la cooperación internacional, el tema del acceso transfronterizo de datos, así se conoce el tema técnicamente, o sea, la posibilidad de que un Estado A necesite datos que están alojados en un Estado B y que además están alojados, esto se hace mucho más complejo porque requiere formas de cooperación que ya no son cooperación de un Estado con otro Estado, porque son cooperación de un Estado con una empresa del sector privado de otro Estado. Entonces, si bien se puede acceder por las vías de la cooperación formal, en materia de evidencia digital, lo que se advirtió rápidamente que la cooperación formal no daba respuesta a esta problemática. ¿Por qué? Porque si tengo que pedir un exhorto internacional para obtener un dato de abonado en meta, volvamos a lo que era lo tradicional, evidentemente no era adecuado desde el punto de vista de las necesidades que tiene un proceso penal en términos de tiempo. Había ahí una gran discusión que dábamos. Vos venías, pero vos decís que fuiste alumno, yo no te creo, porque estás viejo para haber sido alumno mío. Pero bueno, él dice que fue alumno, pero había una discusión que siempre teníamos entre lo que era el sentido común tecnológico y el sentido jurídico. Una vez, una persona que respeto mucho del ámbito tecnológico, amigo de ambos, Gustavo Pressman, me dijo, estás actuando por fuera del sentido común con las propuestas que yo hacía. Y yo le decía, tenés razón. ¿Por qué? Porque Internet no tiene fronteras y yo le aplicaba el principio de territorialidad en determinados casos que planteaba. Por ejemplo, la extensión de registros. Yo allano en un dispositivo en A y accedo a datos que están en B. Toda esta problemática se viene analizando hace muchísimo tiempo en todo el mundo en relación a la evidencia digital. ¿El mundo cripto trae una nueva problemática? En algunos aspectos sí, pero no deja de ser una variante de los problemas que ya se venían analizando. Entonces, un primer punto que yo creo como vía de solución es, tengamos en cuenta todo lo que se avanzó en materia de cooperación en términos de evidencia digital y apliquémoslo también a todo lo que necesitemos en las investigaciones vinculadas al mundo de los criptoactivos. Para poner un ejemplo, tema que se discutió, última reunión de Estrasburgo del Grupo Cibercrimen del Consejo de Europa, ahora, a fines del año pasado y nuevamente en mayo de este año, si no me equivoco, cuándo fue la fecha. Lo que se venía creando en términos de lo que son las órdenes de presentación transmitidas a través de mecanismos internacionales previstos, por ejemplo, en Convención de Budapest, donde todos los que estamos aquí presentes pertenecemos a países que son miembros de esa convención, España, Argentina, Chile, Paraguay, casi todos los países de la región, Brasil. ¿Podíamos aplicar esto también para los proveedores de activos virtuales? Duda planteada formalmente por un país, por Países Bajos. Países Bajos se presentó y dijo, ¿puedo aplicar esto para los activos virtuales? Bueno, dijeron, a ver, son datos. Estamos hablando de datos, podemos aplicarlo. ¿Cuál era la discusión que se generaba? Separemos lo que son datos a los fines probatorios, por ejemplo, pedirle los datos de abonado a un proveedor de activos virtuales, que lo más complicado, que es un tema al que me quiero referir ahora en términos de los problemas que puede generar, que cuando yo lo que estoy pidiendo no es un dato con fines probatorios, sino que estoy pidiendo una incautación de activos. Cuestión diferente en donde saltan la problemática que hay entre lo que es obtención de prueba a los fines de llevar adelante un proceso de lo que es a los fines de generar una incautación de bienes. Estos debates se están dando en la mayoría de los países, pero mientras tanto tenemos la práctica. ¿Qué está pasando hoy con riesgos de potenciales problemas en términos tanto de eficiencia de la investigación como en términos de garantías de las personas involucradas en las investigaciones, con un agregado más, problemas de política internacional que pueden estar involucrados? ¿Qué está pasando hoy? Supongamos un juez, aquí, que como señalabas vos, es bueno ese fallo. Me quedan 5 minutos, no, me alcanza. Supongamos que Aguinski en una causa de múltiples fraudes seguidos de lavados de activo, ordena un allanamiento y en la orden de allanamiento pone también para incautar todos los bienes que se encuentren en el domicilio. Cuando llegan al domicilio, esto ha pasado, estoy contando un caso real, no, pero hay muchos,
cuando llegan al domicilio encuentran elementos que le permiten advertir que la persona tiene, además de los dólares que le encontraron, tiene criptoactivos, digamos. Entonces ahí se genera una necesidad de prueba a los fines de poder ejecutar la orden de secuestro, que son todos medios de pruebas vinculados a la evidencia digital en general, pero que la tengo que aplicar en los criptoactivos. Por ejemplo, empiezo con la discusión de si puedo desbloquear coactivamente dispositivos, ¿m? Para tratar de obtener las claves o las frases semillas para poder alcanzar estos activos que tengo una orden de secuestrar. Pero al mismo tiempo tengo posibles temas de acceso transfronterizo de datos. Supongamos que lo que yo encuentro, obtuve la posibilidad, el juez me autorizó y ingresé al dispositivo y además hice algo que no hubiera hecho, pues yo normalmente me hubiera llevado todos los dispositivos informáticos y los hubiera visto en un laboratorio después. Acá hice algo diferente. Hice un triage en el lugar para detectar específicamente esto. O sea que voy a tener una discusión posterior que alguien me puede llegar a plantear que hice una pericia en el lugar sin comunicación a la defensa, digamos. Pero supongamos que nos salteamos esto. En un momento determinado yo veo que tiene determinados criptoactivos que los puedo pasar a una billetera manejada por el Estado, los criptoactivos que los tenía no en una billetera non custodial, digamos, pero también advierto, como en el caso del cliente de nuestro colega acá, que tiene una cuenta en un exchange. Y ahí, en realidad, lo que yo voy a hacer es lo que ha pasado, le cambio la clave. Le cambio la clave y me adjudico el poder jurisdiccional de hacerme de esos criptoactivos sin utilizar los mecanismos jurisdiccionales y de cooperación internacional posteriores. ¿Es válido? ¿Puedo entrarle a una persona y cambiarle su clave de acceso a su billetera en Binance o en Xapo? Bueno, acá dicen que no, pero ha pasado. No me digan el nombre del fiscal y juez, no se los voy a dar, salvo que se pongan, bueno, esto ha pasado y no ha generado todavía muchos debates. No ha generado muchos debates en términos jurisprudenciales porque muchas veces todavía no hay una gran comprensión por parte de abogados, jueces, para entender la problemática, la diferencia, lo que es obtener una clave de una non custodial y hacerme de esos fondos, que la diferencia de ingresar a un servidor en un país extranjero para modificar una clave de acceso a una cuenta, en ese caso ya directamente es una cuenta y bastante parecida como si fuera una cuenta bancaria, y hacerme de los fondos. ¿Por qué digo lo de política internacional? Supongamos, en este caso del ejemplo, que en el momento que yo me hago de los criptoactivos, hay un fiscal en Estados Unidos que estaba estudiando la misma maniobra y que también había obtenido una orden judicial, que cuando llegue el momento se va a enterar que se lo llevó un fiscal de la Argentina. Entonces, ¿por qué? Porque era una banda internacional, se lo llevó un fiscal de la Argentina. ¿Ven un problema jurisdiccional o no? ¿Cómo se resuelve ese problema jurisdiccional? La verdad que no hay todavía ámbitos adecuados para resolver ese tipo de conflictos, pero ya tenemos ese tipo de conflictos. En general, Estados Unidos, por ejemplo, avanzó muy rápido. Hubo un caso ahora, hace muy poquito, de 225 millones de dólares más o menos, ahora en junio, que incluso todavía están viendo cómo devolverle a las víctimas de diferentes países, porque en los fraudes vinculados a fraudes con criptoactivos, obviamente tenemos víctimas en 20, 30 países diferentes. Y con buena voluntad quieren tratar de devolver fondos a las víctimas. Ahora sería una devolución transnacional. Respuesta a todo este tipo de cuestiones, las mismas que se están analizando en términos de procedimientos internacionales, cuando uno ve lo que pasa en Eurojust, en Europol, equipos conjuntos de investigación, la posibilidad de trabajar en la idea de equipos conjuntos de investigación para tratar de que entre los países se pueda llegar a acuerdos más rápidos, y después los criterios normales que tenemos en todos los tratados: territorialidad, principio de nacionalidad, solución de conflictos. Creo que en este ámbito se van a hacer cada vez más fuertes los conflictos y vamos a tener problemas cada vez más serios, que esperemos que lo resuelva la gente del derecho internacional, porque como les decía, los penalistas somos muy básicos para esto. Yo lo tengo acá, es producto del delito, me lo llevo. Y esto es lo que está pasando con las fiscalías y las policías hoy. Gracias. Tiempo cumplido.
Excelente, muchas gracias, Marcos. Bueno, como vemos, los desafíos que presentan los criptoactivos impactan de manera transversal en todo el derecho. Por eso ahora la doctora Gorrasi nos va a dar, nos va a hacer un análisis crítico sobre las problemáticas entre los procedimientos de insolvencia y la jurisdicción de los criptoactivos. Buenas tardes a todos. Bueno, es un gusto saludarlos y agradecerles que estén como asistentes a este congreso. Bueno, acabamos de escuchar estas excelentes exposiciones de Ariel y de Marcos planteando problemáticas a las cuales el derecho de insolvencia no es ajeno, ¿sí? Actualmente, uno de los aspectos más complejos que enfrenta el derecho de insolvencia es al momento, por ejemplo, de recuperación efectiva de los bienes digitales, la naturaleza descentralizada y global que presentan los criptoactivos exigen respuestas urgentes, con celeridad, y generalmente estos procedimientos son bastante costosos, de ahí que quizás hacer una ejecución individual no es el camino y se recurren a ejecuciones colectivas. ¿Sí? Lo que también vamos a poder ver es que en Argentina, si bien se viene trabajando doctrinariamente en los desafíos que presentan los criptoactivos, respecto a los procesos de insolvencia, esto no es nuevo. Ya desde el año 2019 encontramos doctrina que avecinaba que esto podía llegar a pasar. Hoy por hoy vemos que los avances en este tipo de problemas se ven más en el derecho penal. Hemos visto que hay un montón de medidas cautelares dictadas, que el derecho de insolvencia argentino todavía no lo ve reflejado, pero lo va a ver próximamente. No nos olvidemos que en Argentina ya se permiten constituir sociedades con aportes de criptoactivos, aumentar capitales. Tenemos la posibilidad de que las exchanges se registren o tengan sede en nuestro país. También podemos ya encontrar personas humanas o jurídicas que van a tener en su patrimonio criptoactivos. Cualquiera de esos sujetos pueden caer en insolvencia y llegado el momento nos vamos a encontrar con los problemas que hoy vemos que se están enfrentando en el ámbito internacional. A nivel nacional, como les decía, los mayores avances los vemos en el derecho penal. Contamos con una guía que fue redactada primero por el Ministerio Público Fiscal, que fue bastante útil, que hablaba de la incautación para hacer la trazabilidad de criptoactivos y demás, que daba bastantes herramientas. Luego fue modificada este año por el Ministerio de Seguridad. Y en Argentina no tenemos mucho más, o sea, tenemos dos tratados, los tratados de Montevideo y el artículo 4 de la Ley de Concursos y Quiebras que nos abre alguna posibilidad, pero estamos bastante limitados para poder acceder a las soluciones que se dan a nivel transnacional, ¿sí? Principalmente no estamos adheridos a la normativa de UNCITRAL, que tiene justamente la normativa referida a insolvencia. Hoy por hoy, la comisión del Grupo de Trabajo número 5 UNCITRAL ha trabajado arduamente en todo lo que tiene que ver con el rastreo de criptoactivos y los problemas de insolvencia. Estamos ante una situación que si no despertamos y aceleramos nuestra normativa vamos a quedar muy atrás y cada vez nos vamos a encontrar con más conflictos. Realmente todo lo que es la jurisprudencia internacional ha presentado un montón de escenarios que reflejan bastante todo lo que comentó Ariel y Marcos, y acá en Argentina seguimos todavía viendo cómo vamos a hacer cuando nos llegue una quiebra, así que es momento para que todos pensemos que la solución que tendría que tener Argentina en principio es avanzar hacia una reforma legislativa, poder adherirnos a lo que es todo el modelo de UNCITRAL respecto de insolvencia, recurrir a los principios de UNIDROIT, como dijo el doctor, o sea, la ley concursal ha quedado bastante desactualizada, la realidad que tenemos en el país, y a nivel internacional surge esta necesidad de trabajar en la cooperación, en la coordinación. Hay muchos fallos bastante trascendentes a nivel internacional. Uno de ellos es FTX, donde justamente se produjo un problema que por no tener un tema de coordinación y demás, hubo problemas de competencia, porque intervenía Estados Unidos y al mismo tiempo Bahamas, y designaron interventores y liquidadores al mismo tiempo, lo cual complejizó la forma de llevar adelante. Tiene más de 69 estados que están con localización de criptoactivos que deben ser devueltos, justamente lo que estaba comentando Marcos. Así que el ámbito de la insolvencia nos presenta desafíos muy grandes. Tendríamos que empezar a ver un poquito lo que está pasando afuera, tratar de reformar un poco lo que tenemos acá para poder enfrentar lo que va a venir, porque el derecho de insolvencia es pilar cuando todo esto siga avanzando. Gracias. Gracias, Vero.
¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Tengo tiempo? Sí, porque hiciste rápido. ¿Se propone algún criterio unificado o específico en la doctrina para poder solucionar esta cuestión? Se estuvo hablando en doctrina, algo que, por ejemplo, se plantea a través de un citral, es partir desde el concepto del COMI, que es donde está el centro principal de los intereses del deudor. Ahora, frente a este tipo de activos, el COMI no estaría dando resultado porque justamente terminamos en múltiples jurisdicciones. Y se está hablando también de pasar un concepto de COMI digital. La verdad no sería lo más apropiado en este momento porque al no estar resuelto internacionalmente muchas cuestiones de cooperación, plantear un nuevo concepto de COMI digital cuando el concepto de COMI se sigue discutiendo no sería lo más conveniente. Bueno, muchas gracias.